¿Qué narices hacen los ingenieros industriales en su trabajo? Esa es la gran pregunta que se hace tanta gente y la que vamos a responder en este vídeo. Esto te interesa si estás planteándote estudiar la carrera, si ya la estás estudiando o simplemente tu amigo Federico es ingeniero industrial y quiere saber a qué se dedica. Y es que tenemos un gran problema. En el momento de tomar una de las decisiones más importantes de nuestras vidas, como es qué carrera queremos estudiar, no tenemos toda la información necesaria. La realidad es que lo que necesitamos ver es cómo se vive en los puestos de los profesionales que vamos a ser en el futuro. Por mi experiencia puedo asegurar que durante nuestra etapa como estudiantes solo aprendemos a estudiar para aprobar el siguiente examen sin saber qué es lo que nos espera después. Y al final, ¿qué pasa? Que cuando damos el salto al mundo laboral muchas veces nos frustramos porque no es lo que nos esperábamos. Y entonces empezamos a cambiar de trabajo, nos planteamos estudiar otras cosas o nos vamos de año sabático a otro país para encontrarnos a nosotros mismos. Me llamo David Casabona y soy ingeniero industrial y hoy estamos en Madrid para mostrar una salida que casi nadie conoce, los ingenieros industriales del Estado. ¿Te interesa? Pues vamos a por ello. El primer ingeniero industrial con el que vamos a estar hoy es David de la Hoz, que trabaja como ingeniero industrial del Estado en el Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria, que es un organismo que cuelga del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Buenos días, David. Buenos ¿Qué tal? días. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco qué hace un ingeniero industrial en este trabajo. Antes de hablar en concreto de lo que hace un ingeniero industrial en este centro, tenemos que hablar de qué es el CEDEX, ya que no es tan conocido dentro de nuestra carrera. Y es un organismo de investigación que se centra en todas aquellas actividades que corresponden al ámbito de la ingeniería de caminos. Es decir, aparte de trenes, también realiza investigaciones en el ámbito del transporte por carretera, de los puertos y del estudio de cauces de ríos, del centro hidrográfico. Entonces, dentro de ello, el Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria es el centro que se ocupa de la investigación en el ámbito de la señalización ferroviaria, enfocado en el sistema RTMS, que es el sistema de señalización común a toda la Unión Europea, y para el que hay que garantizar que todos los sistemas diseñados por distintos fabricantes sean compatibles entre sí. Este es el laboratorio de simulación de tráfico ferroviario. ¿Qué tipo de experimentos hacéis aquí? En este laboratorio lo que se simula son la circulación de trenes. El objetivo es ir viendo cómo, conforme avanza el tren, tu ordenador a bordo, que es la Eurocabina, se comunica con los ordenadores que controlan la señalización de la vía. Digamos que tú, una vez ya aterrizas aquí, tienes a una persona que te va formando, ¿no? Una No, tus compañeros, o varias. Tus compañeros, cursos CAS. Aquí, por ejemplo, dan un curso de experto universitario en señalización ferroviaria con la Politécnica y es una forma. Y a partir de ahí a ti ya te van asignando tareas y vas por visualizar cómo es el día a día aquí. Normalmente, tu lugar de trabajo, dirías que es más en este laboratorio o tienes tú tu oficina, vas cambiando. Mi lugar de trabajo ha ido cambiando mucho. Al principio trabajaba en despacho, porque era más programación. Luego fue cuando empecé a bajar al laboratorio de Eurocabina, que es el que donde está el sistema de reconocimiento. Luego fue cuando tuve que empezar a ir a la vía. Bueno, hacíamos 12 kilómetros cada noche andando. Luego venir y procesar los datos de nuevo en el laboratorio donde tenemos el clúster. Vale, no tienes un sitio fijo. ¿Qué dirías que es la parte que a ti más te interesa de este trabajo? Bueno, para mí lo más interesante es cuando nos piden que desarrollemos nos presentan un problema y hay que desarrollar una solución. El problema puede ser, necesitamos un robot que mida para realizar ciertas mediciones en una vía. El problema puede ser, necesitamos un nuevo simulador para validar este equipo. Entonces, el enfrentarse a esa variedad de problemas, el tener que ver cómo puedo tomar estas medidas, cómo puedo ensayarlo, para mí es la parte que más disfruto. Siempre me ha gustado la visión del ingeniero como una evolución de la artesanía y es ese dar una solución con los recursos que tienes, que es importante. O sea, los recursos siempre van a ser limitados.
y el tener que buscar una solución realista que realmente sea aplicable, que sea trasladable a la industria, es lo que me parece bonito del trabajo de un ingeniero. Claro. ¿Podrías ponernos algún ejemplo? Dentro de nosotros participamos en ERJU, en las iniciativas de investigación en el ámbito ferroviario de la Unión Europea, y dentro de ellas pues, nuestro objetivo es proporcionar herramientas que faciliten el desarrollo de los nuevos sistemas que van a componer la señalización ferroviaria, el RTMS. Los sistemas se incluyen el ATO, el piloto automático, incluyen mejoras de posicionamiento, incluyen mejoras en las comunicaciones. Para poder proporcionar esa capacidad de ensayo, tenemos que desarrollar esos simuladores. Existen ya soluciones comerciales, pero que hay muchas veces que no puedes adquirirlo en el mercado. Y te quería preguntar ya un poco, remontándonos a tus inquietudes que has mencionado antes como ingeniero. ¿Estas inquietudes desde cuándo te vienen? Es decir, ¿tú siempre has querido ser ingeniero o cómo recuerdas que fue tu decisión para decidir entrar en la carrera industrial? Una de las cosas que siempre me ha parecido más bonito de la ingeniería es que al final cuando vas al médico, en mi caso me tuve unas operaciones de vista y la evolución que iba viendo con la tecnología, o sea, cómo iba mejorando el pasar al láser, a decir, mira, es que esto alguien tiene que diseñarlo, y el poder dejar eso a otras personas, pues me parece que es algo muy bonito de las ingenierías en general, el hacer un poco mejor la vida. En cuanto a las cifras ya de bueno, pues aspirantes y gente que las aprueba, en la última convocatoria, por ejemplo, hubo 220 plazas que había disponibles, se inscribieron unos 400, pero al examen llegaron pues igual la mitad de esos 400 y se cubrieron únicamente 53 plazas. Es decir, quedaron 167. ¿Por qué no se cubren? Porque, bueno, esto fue en la última convocatoria, pero suele ser algo habitual que se queden plazas sin cubrir, en este caso, ¿no? En los ingenieros industriales del Estado. ¿Crees que es por una falta de promoción, de que la gente desconoce que hay esta salida, o simplemente que prefieren el ámbito privado por otras características? Bueno, o sea, en mi promoción, que fue la anterior, también ocurrió más o menos lo mismo. Creo que había 203 plazas y aprobamos 70 finalmente. Es un camino muy duro y al final son muchos temas. El primer examen son 60 temas, el tercer examen, quiero decir, el segundo es el de idioma, que son otros 90 temas, y la mayoría de ellos no son cosas que veas en la carrera. Es difícil. Es normal también que habiendo trabajo en otros sectores se planteen otras posibilidades. Es difícil aprobar la primera. En general, la gente comienza a aprobar a partir de la segunda vez que se presenta. Por dar alguna cifra, podríamos dar una horquilla tanto de salario como de pues los horarios que se llevan aquí, horas de trabajo, vacaciones. Sí, hablando de el condiciones. salario tendría que calcularlo, pero es en torno a 43.000 euros, de un nivel 26. Hay puestos que por tener mayor responsabilidad tienen complementos específicos más altos, y luego si subes de nivel, pues cada nivel tiene sus condiciones. Y luego en cuanto a horarios, tenemos un horario fijo de 9 a 2 y media, en el cual siempre tienes que estar. Y luego el resto de horas tienes cierta flexibilidad entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde. David, yo creo que hasta aquí podemos dar por terminada la entrevista. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias a vosotros por querer divulgar, que me parece que es una iniciativa muy importante, el dar a conocer lo que se hace en las diferentes ramas. Ya hemos terminado con David y ahora a quien vamos a conocer es a Marcos Lafoz, que trabaja en el mismo edificio, pero en un organismo diferente, que se llama CIEMAT. ¿Vale? Entonces aquí estamos con Marcos. Marcos, ¿qué tal, David? Muchas gracias por recibirnos. Encantado. Cuéntanos, ¿qué haces tú aquí como ingeniero industrial del Estado? Pues mira, el CIEMAT es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Es un centro de investigación público, pertenece al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y bueno, es un centro grande. Somos más de 1.300 personas, principalmente está en Madrid, aunque tiene también localizaciones en Soria, en Almería, en Barcelona, en Cáceres.
Principalmente es un centro que se dedica a temas energéticos, a temas de tecnología para dar apoyo a un montón de aplicaciones. Integra también el Laboratorio Nacional de Fusión, donde se coordinan todos los esfuerzos de fusión del país. Y en el caso de nuestro grupo, el grupo que yo dirijo, que se llama Unidad de Sistemas Eléctricos de Potencia, nos dedicamos básicamente a 3 líneas. Una que es generación a partir de nuevas energías renovables. En concreto, llevamos muchos años centrados en la energía que viene de los océanos, en concreto la energía del oleaje, y desarrollamos toda la parte eléctrica de conversión de la energía del oleaje hasta su conexión con la red. Yo soy ingeniero eléctrico de formación, entonces pues toda esta parte es la que más nos toca y nuestra experiencia pues la podemos aportar ahí. Luego también nos dedicamos mucho al tema de almacenamiento de energía. Distintas tecnologías al servicio, sobre todo de integrar cada vez más energías renovables en la red eléctrica. Y luego también algunas aplicaciones industriales concretas. Trabajamos pues con almacenamiento de energía en barcos, en ferrocarril, para estabilizar la red eléctrica. De hecho, este año pasado, 2025, con todo este asunto del apagón, tuvimos mucha presencia y se nos llamó para dar nuestra opinión en muchos momentos. Y por último, también nos dedicamos mucho a nuevas tecnologías de movilidad. Hemos trabajado en varios proyectos con un concepto nuevo de transporte que se llama Hyperloop, que tiene que ver con tubos en vacío, más bien a muy baja presión, donde se desplazan cápsulas a altísimas velocidades. Estamos hablando del orden de 1000 kilómetros por hora y es un medio de transporte que pretende estar a medio camino entre los trenes de alta velocidad y los aviones, para reducir la contaminación de los aviones. Tú particularmente, ¿cómo sería tu día a día? O sea, si nos puedes poner un ejemplo de un proyecto en el que estéis trabajando o hayáis trabajado concreto. Pues mira, nosotros aquí trabajamos sobre todo en proyectos en colaboración con la industria. Algunos son proyectos financiados por programas internacionales y en otros casos son directamente las empresas que nos contactan buscando nuestras capacidades de I+D, que muchas veces las empresas no tienen. Cada vez que tenéis que hacer un prototipo, una experimentación, es algo que os viene ya, digamos, propuesto desde afuera. Es decir, ¿no tenéis iniciativas vosotros propias o sí? También. Ahora mismo, mira, te pongo un ejemplo. En el tema de energías oceánicas, hemos acabado de liderar técnicamente un proyecto para desarrollar un nuevo sistema de captura de energía a partir del oleaje, un generador lineal y su conexión con la red. Y ahora estamos en otro proyecto, también en la misma línea, para desarrollar nuevos sistemas de generación y en este caso basados en tecnología de materiales superconductores. Es algo súper innovador, pero puesto al servicio de las energías renovables. ¿Y cuál sería, digamos, pues en este último ejemplo que nos has puesto, tu rol concretamente ahí? ¿Qué labor desarrollas? Pues en algunos proyectos somos coordinadores. Nuestro día a día como ingenieros pasa a veces por hacer labores de diseño. El diseño hoy en día está muy cerca de trabajos de análisis y simulación con herramientas informáticas de software. Luego hay una parte también de prototipado, es decir, esas ideas o esos conceptos que ya hemos diseñado o analizado y que tenemos ya, al menos en un soporte software, luego hay que pasarlos a un demostrador, primero a pequeña escala y luego pues quizá más grande, ¿no? Entonces ahí hacemos pequeños prototipos donde nosotros tenemos talleres donde podemos hacer todo esto o a veces lo externalizamos a la industria para que nos los construya. ¿Los ingenieros que estáis, sois todos parte del cuerpo de ingenieros industriales del Estado? O, de hecho, ninguno somos ingenieros del Estado. Habéis sacado una plaza, pero que es una plaza, que es una oposición del CIEMAT particular, ¿no? Sí, vale. Sí. Y todas estas cosas que vemos aquí en el laboratorio, bueno, que nos has estado enseñando ahora, o sea, de normal vosotros aquí hacéis vuestros prototipados, ¿no? Y bueno, o sea, lo habitual sería ver aquí gente continuamente haciendo pruebas, o sea, que el lugar de trabajo
no es únicamente un ordenador, una oficina, sino que aquí No. estáis bastante en taller, ¿no? Por así Sí, decir. sí, sí. Hay una parte que es de oficina, con Ujú. equipos de simulación, y hay otra parte que es pues de laboratorio, donde pues, ponemos en marcha sistemas como estos, donde hacemos una serie de pruebas, Ujú. donde en definitiva validamos la operación de los equipos industriales que diseñamos en el marco de los proyectos. Vale. Yo te quería preguntar por, sobre todo, las personas que están o empezando la carrera de industrial o planteándose estudiarla y que lo ven un poco ambiguo o súper abierto, ¿no? Cuáles son las salidas que tiene después. Entonces, concretamente, esta salida, tú cuando la viste clara que podías entrar aquí, o cómo descubriste que esto era una salida, ¿no? Porque en la universidad no se habla mucho de las oposiciones para formar parte de un organismo del Estado. Claro. Entonces, ¿cómo fue que descubriste el...? Pues mira, yo tengo que decir que de todos mis compañeros de carrera, pues aparte de un par de ellos que se dedicaron a la docencia dentro de la universidad, soy el único que optó por esta salida. El resto optaron por la opción de la empresa pública. Ajá. Perdón, por la Privada. empresa privada. Yo diría que trabajar en un centro de investigación es una cosa bastante vocacional, porque a priori las condiciones económicas de entrada son bastante más bajas que en la empresa privada. ¿Podríamos saber más o menos en qué rango se mueve un ingeniero que trabaja en un centro como este? No sé decirte ahora. O sea, por ejemplo, nosotros veíamos que nada más entrar en una oposición de este perfil, por ejemplo, para los ingenieros del Estado, de entrada entras en nivel A1, 26 de 30, ¿no? Que son los niveles de funcionario, entrarías en torno a 42, 43 mil euros brutos anuales. Más o menos estamos ahí, ¿no? O sea, claro, en la empresa privada puedes llegar a cobrar algo más que eso, ¿no? Igual es por eso que la gente le llama más. Sí, pero fíjate que ese nivel es bastante bueno y es equivalente a los sueldos que puedes tener en la escala científica en un organismo de investigación. Pero como contratado laboral como ingeniero con cargo a proyecto es un poco menos. Mucha gente antes de entrar o decidir hacer una oposición trabaja antes en empresa privada y luego se da cuenta de que, bueno, pues igual las condiciones de un cargo de funcionario, ¿no? Pues, oye, trabajas igual la semana, las horas laborales son menos, tienes más flexibilidad para las vacaciones, un poco más de autonomía, ¿no? Entonces, es tu caso también, ¿no? Tocaste empresa privada. Y yo siempre recomiendo eso, probar muchas cosas, porque realmente lo bueno que tenemos los ingenieros es que, además, en mi caso es el que conozco de ingenieros industriales, y yo creo que somos bastante versátiles. Y eso pues nos da una cantidad de salidas profesionales enormes. La carrera de ingeniería industrial es una carrera difícil, yo la recuerdo con mucha dificultad, sobre todo al principio, y de hecho estuve a punto incluso de abandonar después del primer año. ¿Tú crees que lo que se hace en la carrera está bien orientado a lo que luego es el mundo laboral? Pues yo creo que sí. Porque, a ver, el mundo laboral, y como estábamos diciendo, es tan versátil que la cantidad de cosas que puedes acabar haciendo es muy amplia. Pero te da una base muy buena y yo creo que incluso en las especialidades se tratan temas muy cercanos a lo que se hace en la realidad. O sea, que uno cuando estudia se lleva una muy buena idea de qué es lo que se va a encontrar luego en el mundo real. Por ese lado no... Vale. Yo creo que ahí tenemos una ventaja. Y siendo tan amplias después las salidas, una vez saltas al mundo laboral, ¿crees que se dan a conocer todas las salidas que un ingeniero industrial puede tener durante la carrera? ¿Crees que esa información está bien transmitida? Yo creo que no. Yo creo que esta actividad de llevar a profesionales o de hablar con profesionales para que pongan su experiencia a disposición de la gente que está estudiando o que quiere estudiar es fundamental.
Fíjate, nosotros en el CIEMAT tenemos una unidad de divulgación científica. Yo estoy muy metido también en concreto en temas de divulgación. Y una de las tareas que hacemos es ir a institutos de secundaria a hablar sobre el futuro profesional, no solo de ingenieros, sino en general que tiene que ver con la ciencia y con la tecnología. Para nuestra audiencia también, Sí. La vida de ingeniero es... Bueno, ¿tú cómo la vives, Marcos? Pues mira, yo me considero un privilegiado en ese sentido. Creo que soy muy feliz haciendo el trabajo que hago. Trabajar en la parte administrativa, trabajar en un centro público tiene sus dificultades justamente en eso, en que a veces todos los procedimientos administrativos son engorrosos, son más lentos de lo que te gustaría y sobre todo hay un problema que es fundamental, es la falta de personal, la falta de contratación de gente de manera estable. Y eso a veces pues te desespera, ¿no? Y te frustra un poco. Pero por otro lado las ventajas son tremendas porque, no sé, yo creo que estás en la punta de innovación, estás en un trabajo que yo creo que es muy creativo, donde en nuestro caso concreto, que somos un grupo pequeño, todos hacemos de todo, entonces es variado. No os aburrís aquí nunca, Ni ¿no? mucho No menos, estáis, ni mucho menos. no tenéis horas muertas, estáis todo el rato... Sí, sí. Yo creo que en general el trabajo de un ingeniero, incluso en la empresa privada, también es un poco así. Y de hecho es un punto que hay que tener un poco de cautela en ciertos momentos, porque nunca te vas a casa diciendo he terminado. El trabajo continúa, continúa, continúa y te puede absorber hasta puntos que hagan que tu vida sea principalmente el trabajo. Pues aquí un rack de baterías, ¿no? Nos decías que es, y esto es un volante Esto es un de volante de inercia. inercia, es un sistema de almacenamiento de energía que se basa en una masa rotativa que está dentro de esa carcasa. Cuando estudiamos la carrera, normalmente, claro, nos forman a todos, ¿no? En base a un marco con unos contenidos teóricos, unos exámenes que tenemos que aprobar y luego nos sueltan. Pero claro, una vez terminamos, tenemos que seguir aprendiendo pues bastantes cosas y muchas que no son, pues digamos, aptitudes ingenieriles. ¿Has encontrado tú algún punto en el que veas pues que hemos tenido que aprender o que veas que nos hemos quedado cojos, ¿no? En la carrera y hemos tenido que reforzarlo tanto en ti como en otros ingenieros? Pues mira, sí, porque claro, la carrera de ingeniería industrial es una carrera técnicamente dura. Muchísimos contenidos que nos hacen aprender de todas las asignaturas. Y luego cuando llegas al mundo laboral, te das cuenta de que obviamente eso en muchos casos tienes que aplicarlo y necesitas conocer muchas cosas y está muy bien, pero el día a día te lleva a otras capacidades que a lo mejor hemos dejado un poco más descuidadas durante todos los años de la carrera, Claro. que son las capacidades de comunicar y de entender, escribir, hablar en público, incluso en otros idiomas. Eso es fundamental. Claro. Yo me he encontrado con ingenieros e ingenieras que escriben muy mal. Ya para terminar, Marcos, que te quería preguntar un consejo que le darías tú a alguien que está estudiando la carrera y tiene muchas dudas sobre qué le espera después al terminar. No sabe ni en qué sector buscar trabajo, ni en qué puede terminar trabajando. ¿Qué consejo le darías? Pues yo el consejo que le daría es que en ese sentido se tranquilice, porque lo que sí se le puede garantizar es que la formación que te da esta carrera te va a abrir muchas puertas en sectores muy distintos. Entonces, va a tener posibilidad de decidir. Que aproveche la carrera, que aproveche pues lo bonito que son los años de la vida universitaria, porque hay muchas cosas muy positivas. Conoces a un montón de gente, de colegas que, bueno, pues además en tu futuro profesional luego es muy probable que te vuelvas a encontrar. Entonces está bien aprovechar, hacer amistades ahí y a disfrutar de todos esos años que son irrepetibles. Muy bien. Oye, Marcos, pues muchas gracias por tu tiempo y bueno, pues... Por el interés.
Espero que esto le sirva de ayuda a toda la gente que nos va a ver. Estamos en el complejo ministerial de Cuzco, en el Paseo de la Castellana, y vamos a conocer a dos ingenieros industriales del Estado que trabajan en el Ministerio de Transición Ecológica, que son Gracia Torralba y Francisco Miguel Mola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por recibirnos y hacernos un hueco para esta entrevista. Y yo lo que os quería preguntar es un poco el interés que tiene el vídeo, que es ¿a qué se dedica un ingeniero industrial del Estado en vuestro ministerio? Bueno, pues un ingeniero industrial en general tiene un perfil muy versátil a nivel técnico, ¿no? Somos una ingeniería generalista y en el caso del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado, la labor es prestar fundamentalmente asesoramiento y trabajo técnico en los distintos ámbitos de las distintas subdirecciones de los distintos ministerios en los que podemos trabajar y estar presentes. Esa es un poco nuestra labor. Sí. ¿Quieres añadir? Bueno, nosotros, como decías, estamos en el Ministerio para la Transición Ecológica, pero bueno, tenemos compañeros en muchos otros organismos públicos y al final, aunque no parezca muy intuitivo, sí que a partir pues, de una formación técnica como es una ingeniería, sí que se puede contribuir mucho a la administración y al servicio público. Ya hemos venido aquí a la sala de reuniones que habéis reservado. Entonces, bueno, yo tengo curiosidad sobre todo de, entrando un poco más en materia de qué tareas suelen ser las que os ocupan vuestra jornada laboral. No sé, por ejemplo, tú, Gracia, cuando entraste aquí, que me parece que fue hace poquitos meses, ¿verdad? Sí, a principios de noviembre. Vale, estamos en enero, así que llevas par de casi meses. 3, ¿no? Yo, bueno, voy a decir mi caso concreto, pero me consta que hay variedad. O sea, de todos los compañeros y tal, no hemos tenido una experiencia única ni uniforme. En mi caso, yo fui pues recibiendo trabajo poco a poco. La verdad que no ha sido muy progresivo, o sea, fue tener ordenador y ya prácticamente tenía cosas que hacer, cosa que se agradece mucho porque uno viene con muchas ganas de trabajar después de estar todo el tiempo estudiando. Y nada, trabajo muy variado. Empecé haciendo cosas más sencillas, cosas más, digamos, inmediatas, que no requieren mucho conocimiento de base, y ya de ahí pues fui pasando pues, a proyectos más largoplacistas, a cosas que sí requieren un seguimiento, sobre todo, aparte pues también muchas tareas que están relacionadas con el trabajo de Fran, que ahora ya comentará. Yo trabajo sobre todo en proyectos internacionales, proyectos con la Unión Europea, agencias internacionales y todo esto, que sí que requiere una tramitación, unos plazos y todo esto. ¿Qué proyecto, así por nombrar uno, vaya, para que nos hagamos a la idea? Sí, ¿Qué tipo de proyectos? Pues ahora mismo, por ejemplo, lo que más tiempo me ocupa es toda la negociación para el marco financiero plurianual, que se llama, que es como el presupuesto de la Unión Europea, que cubre 7 años. Entonces, el actual termina en 2027 y ya estamos preparando el siguiente. Y esto pues supone muchas iniciativas que están también cubiertas por ese presupuesto. Entonces, pues supone un montón de procesos y un montón de iniciativas que hay que ir llevando en paralelo y gestionar pues los pareceres y los comentarios de muchas partes de la administración y unificar todo eso y mandar a la Unión Europea algo un poco común y consensuado. Vale. Y en tu caso, Fran, porque abajo sí que nos habíais mencionado que difería un poco, ¿no? el rol. Entonces, sí, en mi caso, que estoy en el gabinete de la Secretaría de Estado de Energía, pues bueno, antes de entrar en el día a día es importante destacar que el gabinete es un poco, si imaginamos el ministerio y las subdirecciones como un montón de engranajes, ¿no? Que somos ingenieros, los engranajes necesitan una lubricación, una grasa para funcionar, ¿no? Entonces, ese pegamento, esa labor, ¿no? de coordinación con todas las unidades la realiza el gabinete. Entonces, pues en nuestro día a día pues es habitual pedirle información pues, a través de la unidad de apoyo a las subdirecciones sobre los distintos temas, líneas, ¿no? de trabajo que llevan todas las subdirecciones para al final sintetizar esa información y poder trasladarla aguas arriba para o bien realizar un seguimiento o bien tomar una decisión informada desde el punto de vista técnico, ya que, pues bueno, en el Ministerio para la Transición y la Secretaría de Estado de Energía, pues como todos entendemos, tiene un montón de implicaciones a nivel regulatorio de todos los aspectos, bueno, del día a día. En fin, entonces es un poco esa labor de
de apoyo y de síntesis de información que no nos enseñan en la carrera y que se traduce pues, en lo que se conoce como notas informativas o notas ejecutivas, que es un resumen del tema concreto. Vale. Y aquí mencionas gabinete, subdirección, secretaría. Sé que es difícil, pero ¿seríais capaces de hacer como describirnos cómo está compuesto la estructura de, bueno, pues, del ministerio o por lo menos de vuestra área de trabajo y cómo se intercomunican entre esas? Quizá deberíamos de haber empezado por aquí, la Deberíamos verdad. haber empezado por ahí, Pero, porque si no la gente no nos sí, va ahora se entenderá mejor lo que hemos dicho Claro. antes, ¿no? Pero Claro. como Fran decía, o sea, el ministerio está estructurado de manera que en un primer momento está la ministra, de la ministra dependen las secretarías de Estado, que nosotros estamos ubicados en la de Energía. Fran está directamente en el gabinete del secretario de Estado y después dentro de la Secretaría de Estado hay direcciones generales, hay dos concretamente. Y entonces yo estoy en lo que podría ser el gabinete de uno de los directores, que se denomina unidad de apoyo, pero al final a la práctica es parecido. Un gabinete al final es un equipo de personas, ¿no?, que Sí. trabajan para esa dirección, Más ¿no? directamente, sí. Y dentro de las direcciones hay subdirecciones. Entonces, pues, según lo que decíamos antes, ¿no? Mi trabajo es sobre todo, pues, recoger todo el input de las subdirecciones que están dentro de la dirección y después escalarlo para que Fran en la secretaría lo unifique con las demás direcciones. Exactamente. Ella está, pues eso, en la coordinación de una de las dos ramas que tiene la Secretaría de Estado de Energía, que es la Dirección General de Planificación Y coordinación energética. Vale. Que la otra es la Dirección General de Política Energética y Minas, que también tiene su correspondiente unidad de apoyo y coordina pues, más directamente a sus subdirecciones. Y nosotros en el gabinete pues hacemos la amalgama y la coordinación de todo ello. Mucha gente antes de entrar o decidir hacer la oposición de ingeniero del Estado ha trabajado antes en el mundo privado y bueno, y finalmente ha optado por esta salida. ¿Es vuestro caso? Sí. Y me parece que es interesante pasar por la empresa privada antes de llegar a la administración. Creo que eso enriquece nuestro trabajo y la aportación que tenemos desde la administración. Vale. Y haciendo esa comparación, ¿en qué diríais que habéis ido ganando y perdiendo si hubiera algún punto? Vaya. En mi caso particular, yo estoy muy contenta por haber opositado y, bueno, para mí fue la decisión correcta. Pero sí que es verdad que no todo es mejor. Pues salarialmente supongo que dependerá de cada uno, pero en mi caso no he salido ganando, digamos. También es verdad que yo creo que la perspectiva profesional que puedes tener en la empresa privada es muy superior a la que puedes tener en la administración. En la administración puedes subir de nivel, pero en ningún caso vas a llegar a cobrar lo que cobra un buen directivo en una empresa privada. Después hay otras cosas que son muy positivas. O sea, pues para mí el trabajo sobre todo que yo hago me parece, además de súper interesante, a mí me da mucha tranquilidad y mucha satisfacción cuando yo llego a mi casa muy cansada de haber trabajado ese día y digo, bueno, pero yo he hecho esto para que el día de mañana en España pues nuestros intereses estén defendidos o para que este planteamiento de este colectivo que no estaba tenido en cuenta pues se haya incorporado en tal. Entonces, a mí me resulta muy gratificante el saber pues que mi trabajo vale para algo que beneficia a mucha gente, que no es solamente para que se gane dinero una empresa en concreto o yo misma. Os iba a lanzar, ahora que hablábamos también de condiciones, comparando el ámbito privado con el ámbito público, podéis dar una cifra, si queréis, estimada de eso, pues, en qué condiciones salariales normalmente se mueve un ingeniero industrial del Estado. Pues mira, todos nuestros complementos, todos los ítems, ¿no?, que forman parte de nuestro sueldo es público, está publicado en tablas salariales, en Hacienda, si no recuerdo mal. Entonces cualquiera puede hacer la suma. Entonces si la hacemos, nos estamos moviendo en el entorno de entre los 40 y 50.000 euros brutos anuales, que pues al hilo de lo que comentábamos antes, hay que distinguir un recién egresado. Correcto. Es un sueldo que es muy superior a lo que le pueden ofrecer la empresa privada, y ya un ingeniero o ingeniera que tenga cierta trayectoria, pues al pasar a la administración está sacrificando lo económico, pero bueno, al final el realizar un trabajo que te importa, pues
pues, y que aporta a la sociedad, pues Ujú. eso enriquece mucho, ¿no? Es lo que te llevas a casa. Yo quería añadir que nuestro cuerpo es nivel A1, que es el máximo. O sea, estamos partiendo de que es verdad que tenemos el nivel más bajo de la A1, pero Ujú. bueno, que este salario que comenta ya es de lo más alto de la administración. Eso es. ¿Vale? O sea, porque si no, Eso es. cualquiera puede pensar que, bueno, que si partimos de eso... No es que partas, claro. claro, no es que partas de los cerca de 40 y luego vayas subiendo, Claro. ¿no? O sea, sí que es cierto que hay opciones de Sí, ascender, ¿no? Porque al final ahí entráis en nivel A1 y nivel 26 de 30, ¿no? Entonces luego hasta el 30 pues hay esos saltos que se podrían dar. Yo creo que hasta el nivel Cargos 28 de- es bastante asequible, Ujú. pero ya más allá es difícil. O sea, un director general Ujú. es un nivel 30. O Ujú. sea, estamos hablando de que, no sé, que ya es un puesto muy distinto. También en cuanto a condiciones, en cuanto a horario, en cuanto a responsabilidad, es muy distinto. En vuestro caso, una jornada típica, ¿qué horario hacéis normalmente? Porque la semana laboral en vuestro caso es de 37 horas y media. ¿Y cómo las repartís a la semana? Pues bueno, nosotros en gabinete pues estamos pues más o menos como de 9 a 5, de 9 a 6, de lunes a jueves, Ujú. y luego los viernes pues estamos de 9 a 2 y media, porque bueno, en general en la administración hay que estar, la jornada tiene que comprender mínimo de entre las 9 de la mañana y las 2 y media, y el resto de horas todos los días, ¿no? Y el resto hasta las 37 horas y media lo puedes Ujú. hacer o por delante o por detrás, y cada unidad o cada subdirección pues organiza. Vale. Ese es el que tengo yo ahora mismo. Sí, en mi caso es flexible. Yo, por ejemplo, prefiero llegar muy temprano e irme antes. Entonces yo Ujú. hago pues 2, 3 tardes cada semana Ujú. y el resto del tiempo pues Tienes la me voy tarde a libre. mediodía, sí. Vale. Si mañana dejaran de existir los ingenieros que trabajan vuestro ministerio, ¿qué dejaría de funcionar? Es decir, ¿cuál es la labor que se hace para nuestro país? El sector energético en general requiere de una regulación y de un control también por parte de la administración, Ujú. que esa labor técnica la deben realizar técnicos. Entonces no solo estamos los industriales en el MITECO, están también ingenieros de caminos, ingenieros de minas, técnicos ambientales, pero el denominador común pues es unos estudios técnicos para poder tener la base necesaria para realizar la regulación, los reales decretos, órdenes ministeriales, futuras leyes que se puedan proponer pues bueno, con un cierto criterio. Si no, si a tu pregunta, pues pararía Se tomarían decisiones igual Claro. con un criterio menos correcto, Claro, sin ¿no? criterio. Sin Claro, criterio, claro. directamente. Al final también, yo diría, ¿no? A lo mejor aquí me meto un poco en camisa de once varas, pero como que siempre se piensa que la administración va por detrás de lo que está pasando en el mundo. Y realmente se intenta ir un poco a la par, yo creo. Lo que pasa es que muchas veces no se llega. Pero claro, están pasando muchas cosas en el ámbito energético actualmente, ¿no? Estamos cambiando un poco el paradigma, todo lo que son las renovables, todo. Claro, pues todo eso hay que regularlo para que tenga sentido, para que funcione bien. Si no tienes un perfil técnico de base, es muy difícil que aunque tú después haces un documento jurídico, eso tenga una aplicabilidad y un sentido práctico, ¿no? Y hay que hacerlo con criterio técnico y con arreglo al procedimiento establecido. Claro. Si requiere de informes de distintos organismos, las consultas públicas previas que se realizan habitualmente para reales decretos y órdenes ministeriales, luego se elabora el texto, luego se somete otra vez a audiencia, todo eso hay que estudiarlo. Entonces, claro, la empresa privada va a una velocidad vertiginosa, ¿no? Y el mundo en general, pero la administración tiene que ir con arreglo al procedimiento. ¿Cómo ha impactado la inteligencia artificial en vuestra actividad? Bueno, nosotros tenemos que ser cuidadosos con esas herramientas. Tenemos que, por ejemplo, tener mucho cuidado con no introducir ningún tipo de datos ni información, pues ni que sea personal, ni que no sea público, exactamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí que es verdad que es una herramienta que puede resultar útil, pero para casos concretos. Vale. Es decir, la elaboración claro, porque yo me lo imagino, ¿no? Y yo siempre leo, pues no sé, se convoca una ayuda, yo trabajo actualmente en empresa privada y bueno, pues se convoca una línea de ayudas y al final pues lo que te lees es una página del BOE, ¿no? Te lees un real decreto y yo siempre lo pienso y digo, ostras, es que esto lo ha tenido que escribir alguien.
y lo han tenido que revisar otro alguien o otro alguien y mucha gente, vaya, ya lleva una cadena muy larga. Entonces digo, claro, esto ahora te puedes ahorrar mucho tiempo si en lugar de esos alguienes que lo hacen, revisan y demás, estuvieran asistidos por inteligencias artificiales. Aquí no se ha implantado nada oficial, digamos, ¿no? La clave del uso de la inteligencia artificial en la administración es más bien al revés de lo que sugiere, es decir, no para crear texto, para eso estamos los técnicos, pero sí para resumir, para sintetizar información que proviene de distintas fuentes, de distintos documentos, te permite tener un vistazo de lo que trata el asunto o las distintas fuentes, cómo se relacionan. Es una herramienta de productividad muy buena, pero hay que saber utilizarla correctamente. Sí, y también yo creo que para según qué cosas que son a lo mejor, no sé si muy jurídicas o muy complejas, hay veces que la IA tampoco es fiable. Porque a mí me ha pasado, sobre todo cuando preparábamos las oposiciones, de pedirle, pues eso, resúmeme esto, dime lo más importante. Y al final acababa leyéndomelo, porque había muchas veces que me cambiaba datos en cosas que no eran realmente a lo que se refería, Claro. O me ponía como importante algo que a lo mejor no era tanto y se olvidaba de otras cosas. Que siempre te da una respuesta, que cuando no sabe Claro. algo, se lo inventa. Claro. No te dice, Sí. me lo he inventado. Sí, sí, No, hombre, 100%. y nosotros tenemos que ser muy rigurosos. Eso. ¿Cómo creéis que se está formando a la gente para lo que luego es el mundo laboral de un ingeniero? Bueno, yo me quedo con algo que me dijeron en mi primer trabajo que me gustó mucho. ¿En qué consistía? Perdona, el trabajo. Bueno, yo trabajaba primero en una consultoría Vale. medioambiental. Y entonces me decían que a los ingenieros industriales se nos forma al final, no tanto en contenido, sino en saber apañártelas y aprender de todo. Entonces es verdad que un ingeniero industrial sale de la carrera y piensa que no sabe nada, empieza a trabajar y dice, pues esto no sé nada. Pero en cuestión de una semana ya sabe qué recursos tiene que utilizar, ya más o menos se defiende, ha conseguido identificar así los conceptos principales o ha preguntado. La cosa es que es una persona que sabe buscarse la vida, que encuentra soluciones a cualquier tipo de problema. Y eso yo creo que la carrera, al menos con nosotros, porque digo con nosotros porque cambia mucho, pero lo consiguió. Al final, uno cuando está en la carrera está preocupado, yo que sé, de la asignatura de fluidos. Luego, ¿cómo utilizar esto en la empresa? Pues bueno, a lo mejor no lo utilizas directamente, pero la carrera te obliga a buscarte la vida y te estructura la cabeza en las distintas áreas, ¿no?, de conocimiento que das, y luego es cómo te ha transformado eso a ti como profesional y como persona, lo que tú te vas a llevar al trabajo. No es el qué, sino el cómo. Eso es. ¿No? Te enfrentas a los problemas que son... Yo me acuerdo cuando estábamos en medio de la carrera, había esa idea de que, joder, el ingeniero, ¿no? La ingeniería. Un cargo que al final va a ser alguien que es súper importante, y se enfocaba muchas veces todo el mundo en el dinero, ¿no? Es decir, voy a acabar trabajando donde más me paguen, porque sí, porque voy a ser ingeniero y voy a ganar mucho dinero. Luego, cuando creces y cuando ya vas trabajando, te van importando más otras cosas. ¿Qué son las cosas que más se valoran por encima del dinero? Bueno, yo diría el propósito. No sé, como decíamos antes, ¿no? Para nosotros claramente no es lo económico el propósito de nuestro trabajo, pero bueno, puede ser el servicio público, el sentir que contribuyes a la sociedad, o puede ser, pues no sé, tu creatividad, que te lleve pues a crear una empresa o a llevar a cabo pues proyectos novedosos de innovación. Pues también me parece un buen destino para un ingeniero, ¿no? Yo recuerdo cuando no sabía bien si hacer arquitectura o ingeniería, que alguien me dijo, bueno, pero es que los ingenieros inventan cosas, y dije, contra, me parece chulísimo. Entonces, por eso al final acaba haciendo ingeniería, ¿no? Era un poco el propósito, hacer cosas novedosas, aprender constantemente, porque al final los ingenieros aprendemos todos los días, constantemente están desarrollándose nuevas cosas. Entonces, yo creo que antes que lo económico primaría eso, el por qué hacen las cosas más allá del salario. Claro, sí, yo creo que lo que nos motiva, ¿no?, en general a los ingenieros a la profesión es resolver problemas de las personas y de la sociedad y producir. Es... Sentirte productivo, ¿no? Eso es, y que tienes unas habilidades. Claro. Y en la administración hacemos lo mismo, aunque no estemos haciendo ecuaciones diferenciales, resolvemos los problemas que tiene la sociedad en los distintos ámbitos. O cómo hacer mejor lo que ya se hace, ¿no? También. Mejor, optimizar. Sí, eficiencia. así es. Eso es. ¿Qué mensaje le daríais a alguien que está estudiando la carrera de ingeniería industrial y no tiene muy claras cuáles son las salidas? Que es, yo creo, el caso común a todo estudiante, porque en las universidades no se suele hablar mucho de todas las salidas que hay. Cualquiera que esté estudiando industriales debe de plantearse pues qué es lo que le llena
y probar hasta que encuentre lo que le gusta. Al final tenemos tantas opciones. Y bueno, yo he venido a hablar de mi libro, animar a que el que se lo plantee, que se anime a opositar. Esta opción Además, existe, ¿no? Sí, y que se anime. O Claro. sea, nuestro cuerpo, pues a mí me parece apasionante, pero hay muchas más opciones también, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra opción como otra cualquiera, es una opción que también tiene muchas ventajas y que es muy interesante. Entonces, aquel que quiera, pues que si no, que busque en internet, que pregunte, que se anime a interesarse porque merece la pena. Sobre todo que cada uno haga lo que le sienta, lo que sienta en el momento que quiere hacer y no deja nunca de formarse. Otra Así cosa es. que yo añadiría, perdón, es que sí que es verdad que hay como dos perfiles de ingeniero, ¿no? Gente que le gusta el ámbito muy técnico y a los que no nos gusta tanto. Entonces, a mí nunca me ha llamado demasiado pues el diseñar estructuras ni este tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, ya he dicho que he hecho 3 trabajos distintos, o sea, como que tanto si eres de un perfil como del otro, hay 20.000 oportunidades. Sí, sobre todo es descubrir qué perfil eres, ¿no? Que muchas veces esa identidad no la sabes hasta bien entrados los años, porque tú cuando eres un estudiante no sabes qué trabajo te va a gustar. Claro. Entonces yo, por ejemplo, eso que has dicho de probar, me parece interesante, que, oye, pues unas prácticas en cuanto puedas, me parece un buen consejo. Oye, agradeceros de nuevo vuestro tiempo y nada, espero que vuestras palabras ayuden a mucha gente. Para finalizar las entrevistas, ahora vamos a hablar con Raúl González, que es ingeniero industrial del Estado, pero en este caso en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Entonces, bueno, buenas tardes, Buenas, Raúl, ¿qué muchas tal? gracias Encantado. por tu tiempo. Nada. Y bueno, pues empezamos siempre con la misma pregunta para todos. Entonces, ¿qué hace un ingeniero industrial del Estado en en este ministerio y concretamente en tu puesto? Pues yo creo que lo primero hay que presentar qué es mi puesto. Mi puesto, yo me estoy trabajando ahora como jefe de servicio en el gabinete de la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. Y bueno, pues el trabajo, como en todo gabinete, es servir a tu jefe, que en este caso nuestro jefe es el Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. Tenemos varias funciones asignadas, por ejemplo, hay una parte de secretaría que se encarga más de la gestión de los desplazamientos, de la gestión de la agenda, de organizar eventos en los que participa el secretario, y luego está más la parte de vocal asesor, de jefe de servicio y jefe de área, que es donde estoy yo introducido. Y el objetivo fundamental nuestro es tratar de identificar cuáles son las necesidades del secretario de Estado desde el punto de vista, pues, por ejemplo, del asesoramiento, de la coordinación con distintos grupos de interés o grupos de trabajo que afectan a las temáticas que estamos desarrollando, tramitar algún tipo de acto administrativo, procedimiento que recaiga por competencias propias del Real Decreto de Estructura en nuestra secretaría y también tratar de conocer cuál es la situación real de todas las funciones que cada uno de los órganos administrativos que están adscritos a nuestra Secretaría de Estado realizan a lo largo del tiempo. Y si quieres, pues te puedo poner algunos ejemplos un poco de las labores. Pues si hay algún tipo de reunión, vamos a suponer, por ejemplo, por representantes de algún tipo de industria, vamos a suponer la industria farmacéutica, pues nosotros tratamos de interlocutarnos con ellos, asumir cuáles son sus peticiones y tratar de trasladárselas al secretario si no fuera pues, posible que él acudiera a esa cita y tratar de implementar esas medidas en la medida de lo posible. O también, por ejemplo, tenemos reuniones con asociaciones de estudiantes, con la CRUE, que es el Consejo de Rectores de las Universidades Españolas. Pues tenemos una serie de reuniones tratando de garantizar que todos los grupos de interés de relación con el Ministerio pues puedan verse reflejados y avanzar hacia la consecución de los objetivos desde el punto de vista de la ciencia deseados por toda la sociedad. Así que es un poco las funciones. Normalmente es lo típico, ¿no? Que una persona que opta o que decide prepararse la oposición ha tocado la empresa privada y luego lo ha decidido. En tu caso no eres la excepción, ¿no? Sí. ¿Cómo descubriste o cómo decidiste que bueno, pues que tu trabajo, una vez terminada la carrera, iba a ser ingeniero industrial del Estado? Pues ha sido algo, digamos, relativamente sencillo, porque yo desde que empecé a elegir las carreras, llega segundo de bachillerato y todos tenemos que elegir pues, qué carrera nos gusta más, por qué rama del conocimiento queremos tirar para desarrollar nuestra carrera profesional, y rápidamente identifiqué que yo me quería dedicar al sector público. Creo que tengo bastante vocación de servicio público, tratar de aportar mis conocimientos para avanzar hacia un país mejor. Entonces, identifiqué que mis conocimientos en ciencia eran los que más destacaba en el ámbito académico y traté de ver qué carreras me podían a mí dar el pasaporte para acceder a la administración pública. Yo observé que ingeniero industrial me permitía acceder porque y sigue habiendo, que hay un cuerpo de ingenieros industriales del Estado, que hay creo que más de 300 miembros en la actualidad, y
yo toda mi carrera, es decir, todas las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi etapa educativa han sido siempre enfocadas a acabar opositando. En ningún momento me planteé la posibilidad de trabajar en el sector privado, así que O sea, he sido... desde el inicio ya de la carrera Sí. ya tenías claro que quería ibas a opositar. terminar y opositar. Claro, y no opositar a cualquier oposición, es decir, yo tenía claro que me gustaría, y así lo intenté y por suerte lo conseguí, acabar con mi ingeniería industrial del Estado, por lo que significaba, por las posibilidades que te abría, por los recursos que la administración ofrece y pone a tu disposición pues, para ayudar, para mejorar la vida de las personas, y creo que es bastante inspirador. Esta pregunta la hemos lanzado antes y bueno, es un poco visual, ¿no? Porque muestra un poco, vale, pues para la gente que desconoce este cargo, ¿qué crees que dejaría de funcionar si el día de mañana dejase de haber ingenieros industriales del Estado? ¿En la administración? Sí, eso es. Pues, por ejemplo, yo creo que por suerte la administración tiene el músculo administrativo suficiente para que en el corto plazo la situación se pudiera mantener, pero considero que la presencia de ingenieros industriales en la administración es fundamental, sobre todo tanto en perfiles técnicos, porque aporta una visión más ingenieril, más de concepto, tratar de sintetizar en ocasiones desde un punto de vista más científico los problemas y la búsqueda de soluciones. Es una situación un poco más, digamos, de desarrollo más lógico. Y luego hay determinados tipos de campos, como es el campo de la energía, el campo de la industria, el campo incluso de la investigación, que sí es verdad que se requiere un perfil técnico, porque obviamente es importante legislar, es importante saber de leyes, de normas jurídicas, pero para legislar sobre algo, primero tienes que saber eso que estás legislando. Entonces, es fundamental para poder establecer propuestas acordes a los objetivos que se persiguen, que en este caso, pues por ejemplo, en la rama de industria, que nuestra asociación está adscrita a industria, pues es clave conocer determinados tipos de valores que un ingeniero industrial tiene conocimiento porque ha estudiado esa carrera que otros cuerpos no tienen acceso o no tienen ese conocimiento más técnico que nosotros sí tenemos. Yo te podría repetir la pregunta, es ¿qué pasaría si un ingeniero industrial no estuviera en la empresa privada? Pues tú dirías, pues las consecuencias son terribles. Pues aquí yo pienso igual, las consecuencias pues serían bastante graves por eso, por el conocimiento que se requiere. Pero yo no digo que solo en la administración tenga que haber ingeniería industrial del Estado, no, tiene que haber un compendio de profesionales porque es el trabajo multidisciplinar lo que nos hace comprender mejor las circunstancias y poder avanzar todos juntos. Y considero que la parte de los ingenieros industriales es fundamental, pero no solo en la administración pública, en cualquier empresa privada. Así que vale, creo que es clave. No, me parece una buena respuesta. De hecho, es bastante parecida a la de los respuesta compis, ¿no? que nos han dado los compañeros. Oye, Raúl, y respecto a tu vida, ya vamos a decir, cómo convive, ¿no? tu vida personal con este trabajo. ¿Te deja tiempo y energía y ganas para, digamos, tus otros proyectos personales o tus otros objetivos o aficiones? Sí. ¿Cómo es esta vida? O sea, ¿no te llevas el trabajo a casa? ¿No te hace mucho estrés o sí? Hablamos un poco de... Yo creo, por lo que estoy viendo un poco, pues también es como igual que en la empresa privada, depende del grado de responsabilidad que tengas, pues así también es el número de horas o el número de trabajo fuera de tu horario de oficina que tienes que realizar. Yo acabo de entrar y si es verdad, pues bueno, pues que se respeto el horario que tengo que hacer y las funciones que tengo en ese periodo. Y luego pues voy a mi casa, yo no tengo portátil, no tengo teléfono, entonces sí es verdad que desconectas. Pues mi vida por las tardes pues es como mucha gente, hacer un poco de gimnasio, luego algún día pues quedas con los amigos y sobre todo si es verdad que me gusta seguir formándome, pues aprendiendo inglés, haciendo algún curso. Por ejemplo, aquí hay un instituto que se llama Instituto Nacional de Administraciones Públicas que ofrece cursos, también los propios ministerios ofrecen cursos, entonces nos permite ir reciclándonos y enfocando nuestro futuro profesional a la dirección que queremos. Entonces considero que sí te da esa capacidad de compatibilizar tanto el trabajo como el estudio. Y yo en mi caso es algo que valoro mucho porque si tú puedes desarrollarte profesionalmente y académicamente va a ser muy bueno para mi futuro y para el futuro de todos. Vale. ¿Podríamos hablar de las condiciones? Salario, horas semanales, vacaciones... Sí, los salarios además son públicos y yo creo que está bien porque hay una transparencia en la administración, porque los recursos, lógicamente, a diferencia de una empresa privada, pues proceden del conjunto de los contribuyentes y por ello también nuestra función es servirnos y debernos a ellos. Y nosotros entramos, por ejemplo, siendo jefes de servicio con un nivel 26. Nada más entrar, si pudiéramos dar por lo menos una horquilla.
Pues creo que que la está en gente torno tenga- a 42.000 más o menos. Ujú. Ahora pues a lo mejor con la subida salarial 43.000 y luego Ujú. bueno, pues depende si tienes trienios, Y a partir de si te ahí... asignan productividades, depende, pero bueno, más o menos ese es el rango que disponemos. Y en cuanto a horarios, esto se mantiene un poco lo que nos contaban los compañeros, ¿no? A la semana son 37 horas y media Claro, y sí que tienes que respetar unos horarios que es eso es. obligatorios, ¿no? En los Hay que un tienes que estar periodo aquí. que lo habrán comentado que es de 9 a 2, Ujú. tienes que estar obligatoriamente dentro del ministerio, a no ser que tengas, pues siempre hay excepciones, por ejemplo, si tienes cuidado de una unidad familiar, que Ujú. puedes modificar un poco ese horario, pero bueno, yo sí es verdad que a día de hoy eso Ahí no, tampoco lo conozco mucho. Y luego tienes que completar pues, las 37 horas y media de la jornada y tú ya te puedes distribuir, obviamente cumpliendo la obligación de 9 a 2, pero luego el resto del tiempo pues te puedes distribuir como Ujú. consideres. Vale. Y hablando ya de cosas que te gustan, no te gustan Sí. de este puesto, ¿qué cambiarías o hay algo que no te guste? ¿Hay ¿De algo mi que... puesto? Sí. Yo la verdad que creo que la administración y grandes profesionales se tiene desde fuera una idea creo que bastante desacertada de lo que es trabajar en una administración, de lo que son los funcionarios, de lo que es el personal laboral que presta aquí servicio. Ujú. Yo me encontré aquí personas válidas, capaces, que se esfuerzan, que incluso lo que hablamos de llevarse el trabajo para casa, se llevan el trabajo para casa porque lo ven como parte de su vida, parte del cometido que la sociedad les asigna y son gente muy capaz. Y creo que tenemos que estar orgullosos de Ujú. las personas que tenemos en el ministerio, de lo que hacen y del esfuerzo que ponen por avanzar hacia algo mejor. A una persona claro, que se esté planteando estudiar la ingeniería industrial, pero no tenga ni idea de para qué sirve un ingeniero industrial, ¿cómo resumirías tú la utilidad de un ingeniero industrial? Pues yo creo que el ingeniero industrial, a mí me lo explicaban así, y creo que es bastante fidedigno, que es que somos la navaja multiusos, valemos para todo, Ujú. y luego hay mucha gente que dice que no valemos para nada, pero yo estoy totalmente de desacuerdo con eso. Entonces es como que Yo tenemos, también. claro, No puede ser de otra forma. di que sí, tenemos como un conocimiento muy transversal de no solo de la industria, de la energía, de cómo funcionan, pues por ejemplo, las leyes generales. Hay gente que desconoce las leyes generales, hay gente que le Ujú. pregunta de quién es Einstein, no lo conoce, quién es Newton, no lo conoce. Entonces nosotros tenemos un conocimiento tanto de la física, de la ciencia, de la industria, de la energía muy amplio, que nos permite, por un lado, incrementar nuestro bagaje de conocimiento y, por otro lado, poder identificar cuáles son los sectores que nosotros el día de mañana nos queremos dedicar. Yo, por ejemplo, la ingeniería industrial, en mi caso, estaba desarrollada y la elección estaba más asociada a el cuerpo al que yo quería entrar dentro de la administración. Ujú. Pero yo también estaba dentro de mi ámbito de posibilidades por las posibilidades que te otorga no saber qué querer estudiar y esto es es decir, la ingeniería industrial te va a dar como esa visión general y de conjunto para tú en un futuro poder especializarte en una u otra cosa, pero conociendo exactamente cuáles son las funciones que se realizan en las distintas tareas del conocimiento, en este caso de la ciencia, que a ti supuestamente te gustan. No es como a lo mejor carreras más concretas como ingeniería eléctrica, ingeniería de telecomunicaciones, que requieren a lo mejor un conocimiento más expreso y específico de una área concreta. Yo creo que esto nos da la capacidad de desarrollar nuestro conocimiento a un ámbito más amplio y podernos especializar. Y creo que es fundamental, como hemos hablado tanto desde el punto de vista del uso de la ingeniería industrial en la administración como en el sector privado. Creo que son dos aspectos fundamentales. Y alguien que quiera prepararse para esta oposición, ¿tú crees que es algo que, bueno, pues que haya que tener 100% claro o si tienes algo de dudas te puedes meter a ver qué pasa? Es decir, ¿cómo es ese proceso selectivo hasta que llegas a ser ingeniero industrial del Estado? Yo considero que el proceso selectivo tienes que tener muy claro y tienes que tener bien vocación de servicio público o en tu caso concreto a lo mejor un interés por acceder a la función pública que te haga estar totalmente concienciado de lo que supone el proceso selectivo. El proceso selectivo, bajo mi punto de vista, es un camino duro que requiere mucho esfuerzo, tanto emocional como mental, porque tenemos que tratar de memorizar o tratar de sintetizar 150 temas dentro de nuestra cabeza y lleva mucho tiempo. Yo, por ejemplo, estuve 2 años y fue un proceso mucho más complejo bajo mi punto de vista que lo que supone estudiar el grado y el máster en ingeniería industrial. Entonces, considero que para acceder a ese proceso selectivo y poderlo afrontar con garantías, es necesario ser muy consciente de que es algo que deseas más allá de una voluntad menor. Si tienes clara determinación de que quieres ir a por ello, te animo a ir a por ello porque luego la recompensa va a ser muy grande, pero es necesario, bajo mi punto de vista, tener claro eso, tener claro que va a ser un procedimiento
mucho más complejo de lo que quizás te podías imaginar en un primer momento, pero mucho más gratificante, porque vas a lograr un gran crecimiento, tanto personal, vas a desarrollar de tus emociones, vas a saber desarrollar esa resiliencia que antes hablan en las entrevistas, y por otro lado vas a ser capaz también de ver que tus límites son del tamaño que es tu esfuerzo. Entonces, cuanto más esfuerzo tengas, mayores límites tendrás. Entonces, por tanto, si tú estás determinado, decidido y dispuesto a sacrificar muchas cosas por entrar dentro del cuerpo, yo te animo a que vayas para adelante. Si vas a probar, creo que se va a conseguir el efecto contrario, que es desincentivar que en un futuro quieras acceder. Nada, pues no te detenemos más, yo creo. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que el proyecto que estáis haciendo es muy interesante. Va a abrir los ojos a muchas personas, muchos ingenieros industriales como nosotros. Creo que es muy favorable para todos, para hacer una administración con mayor talento. Y bueno, pues que cada uno vea este vídeo, que saque sus propias conclusiones y si le podemos ayudar, así está. Hasta aquí este primer vídeo sobre las salidas de la ingeniería industrial. Primero de todo, espero haber arrojado luz sobre qué es eso de la ingeniería industrial del Estado con las historias de los compañeros que hemos entrevistado. Por otro lado, quiero hacer un llamamiento porque quiero hacer otro vídeo sobre las salidas de la ingeniería industrial en el ámbito privado. Así que, si eres ingeniero o ingeniera industrial o conoces a alguien que le podría interesar, yo estaré encantado de contactar con esa persona y organizar el vídeo. Es importante recalcar que no será necesario acudir a tu lugar de trabajo. Buscaríamos un lugar donde hacer una entrevista de, como mucho, 10 o 15 minutos en la que yo te preguntaré las cosas claves sobre tu trabajo y con eso ya podemos sacar una foto para que el espectador pueda ver en qué consisten las salidas de la ingeniería industrial, qué tan complejas son. Y por último, agradecerte que hayas visto el vídeo. Si te ha gustado, por favor, déjame tu me gusta y si me dejáis vuestros comentarios, estaré encantado de leerlos. Muchas gracias y hasta la próxima.